La cámara se abre sobre una voz que parece un hilo de luz, atravesando la penumbra del salón. Una mujer con porte de reina levanta la mirada, y el silencio la escucha antes que el público. Libertad Lamarque no necesita presentaciones. Su nombre vibra en la memoria de dos patrias, y su leyenda flota entre el bandoneón del Río de la Plata y los reflectores de Chapultepec. Dicen que llegó a este mundo a inicios de 1908 Mort Ngin Chin Tram Le Tam, y que se despidió a comienzos del nuevo milenio, en el año 2000 Hai Ngin, pero entre esas dos orillas está el verdadero misterio. Cómo una voz de cristal pudo abrirse camino entre tormentas de poder, exilios discretos y una elegancia que jamás se quebró en público. En Buenos Aires, cuando las noches eran largas y el tango aún olía a puerto, su canto aprendió a caminar por la cornisa. En Ciudad de México, cuando la época de oro lo convertía todo en promesa cinematográfica, su rostro se volvió brújula para el melodrama. Entre ambos territorios corre un río subterráneo, hecho de rumores y decisiones en voz baja. Un desencuentro con el poder. Una puerta que se cierra sin estruendo. Una maleta que cruza fronteras con más canciones que certezas. Hay quien asegura que el destino la empujó. Hay quien susurra que fue ella quien lo miró a los ojos y dijo, sí, aquí la veremos como lo que fue y lo que ocultó. La novia de América con disciplina de acero, la actriz que obedecía al plano como si obedeciera a un reloj sin manecillas, la cantante que podía quebrar un corazón con una sola sílaba. Sus películas enseñaron a llorar con dignidad, sus tangos, a resistir sin perder el porte. Pero debajo del brillo laten fisuras, pactos que no se firmaron, amistades que se volvieron distancia, la soledad exacta de la mujer que llega siempre a tiempo, y sin embargo, vive fuera de hora. En el espejo, Libertad se pregunta cuánto de sí misma quedó grabado y cuánto se fue en cada aplauso. Y nosotros, a esta distancia, intentaremos escuchar la verdad que el aplauso no cuenta. En este relato conocerás 25 a 33 escenas. Hay muy lam den ba muy bacán de su vida y de su carrera. Los primeros escenarios, la ciudad que la adoptó, los amores discretos, la disciplina feroz, los contratos que cambian un destino, los silencios que lo explican todo. No habrá estridencias, solo la cámara acercándose, la luz revelando, la investigación que junta piezas y la emoción que por fin encaja. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. La niña del sur que canta alto. Nació entre patios de ladrillo y ventanas que miraban al río. En la mesa familiar el pan alcanzaba, pero lo que sobraba era disciplina. Antes de cumplir 12 muy, ahí ya afinaba la voz, copiando a los pájaros de la mañana y a las vecinas que colgaban la ropa. Su madre le enseñó que la elegancia no es lujo sino postura. Su padre, que el escenario empieza en la puerta de casa. La niña aprendió a esperar en silencio hasta que el corazón marcara la entrada. Escenario de feria. Un tablado precario en una plaza cualquiera, y la multitud que pasa sin mirar hasta que una frase suspende el rumor del mercado. La voz pequeña trepa por encima del barullo y encuentra una esquina de atención. No hay micrófono, solo aire y valentía. Cuando termina, un aplauso tímido se vuelve oleaje. La madre recoge las monedas como si recogiera pétalos. La niña, sin saberlo, ha cruzado un umbral que no permite regreso. El aula y el bandoneón. En la escuela la corrigen por hablar demasiado melodiosa. En casa, un vecino deja caer el bandoneón sobre la mesa y le enseña a medir la respiración como quien mide la marea. Ella descubre que el tango es una ciudad secreta con calles para valientes. Aprende a frasear con pausa, a decir dolor sin levantar la voz.
Anota palabras en un cuaderno barato, y cada palabra es una lámpara para cuando llegue la noche más larga. La primera compañía. Un empresario de teatro, más curioso que generoso, la invita a una gira corta por pueblos donde el viento barre los carteles. La adolescente, quizá 15 o 16, muy lama y muy sao, entiende que el camerino es una patria portátil, espejo, polvo de arroz, una foto de familia y un vaso de agua. Sobre el escenario, su figura cambia de tamaño según la distancia con el público. En la última fila también la escuchan. Entre funciones aprende la regla más dura. El show no espera. Si duele, se canta con el dolor. Si falta, se inventa. El juramento íntimo. Una noche de lluvia, las butacas son mitad. El empresario se impacienta. El pianista afina de memoria. Ella sale como si la sala estuviera repleta. En mitad de un silencio, siente que su voz se vuelve promesa. Se dice a sí misma, sin testigos, no cantaré para agradar, cantaré para decir. Al terminar, una mujer mayor se acerca con los ojos húmedos y le toma las manos como a una hija perdida. Ese gesto, pequeño y absoluto, le confirma un destino. Si alguien se reconoce en la canción, entonces la canción ha cumplido su deber. De regreso al hospedaje, escribe una línea en el cuaderno. La fama es ruido, la verdad es ritmo. No lo sabe todavía, pero esa insistencia suave será el hilo que la jalonee cuando lleguen ciudades más grandes, luces más altas y decisiones que se toman en voz baja. La ciudad como escenario secreto. Buenos Aires la recibe con un pulso que empuja y ordena. El tranvía corta la mañana y ella camina contando compases como si cada esquina fuera ensayo general. En un teatrito de barrio, entre telones cansados, le permiten probar una canción antes del acto principal. No busca deslumbrar. Busca decir, al terminar, el utilero le guiña un ojo y le deja en el atril una tarjeta con la dirección de un estudio. Piensa en su madre, en el pan medido, en los cuadernos con frases subrayadas. Se promete volver al día siguiente a la hora exacta, aunque el reloj de la pensión parezca detenido desde hace 20 hay muy inviernos. La prueba de cámara. Un salón blanco, luces que muerden, una cámara que respira como animal antiguo. Le piden mirar a un punto y cantar apenas en susurro. Descubre que el cine no exige gritar, exige verdad. El director de gesto seco le pregunta por qué baja la mirada antes del estribillo. Ella responde que el dolor siempre entra por abajo. Nadie sonríe, pero el ambiente cambia de temperatura. Anotan su nombre con tinta azul y le piden volver pasado mañana. Es decir, dentro de 2, hay días que se sienten como 2, hay años. Aprende un ritual nuevo, cuidar la voz como vidrio fino, dormir temprano, beber agua tibia, no discutir con los fantasmas. El contrato de acetato. En la disquera, su voz viaja a un disco que gira y chisporrotea. La primera toma se quiebra por un latido apresurado. En la segunda ajusta la respiración como si ordenara un ejército invisible. Cuando escucha la reproducción, se reconoce, y no, suena más grande que ella, y sin embargo, le cabe entero en el pecho. Firman un contrato corto, pocas canciones, pago discreto. Le alcanza para una blusa nueva y para enviar dinero a casa. En el sobre escribe, para que no falte nada y para que no me olviden. Esa tarde, anota en su cuaderno una máxima que la acompañará hasta México. La elegancia es resistencia. Un papel que no era suyo. En un set modesto, la llaman de urgencia. La protagonista enfermó. Requieren una sustituta para 2, hay escenas. La maquillista le recoge el cabello con una horquilla prestada y susurra, que no te tiemble la boca. Entra, dice el texto, y permanece inmóvil cuando la cámara avanza. El director
No corta enseguida. La deja en silencio 5 segundos para mirar cómo respira. Allí entiende que el cine premia la quietud exacta. Sale del plano con una certeza nueva. No basta cantar, hay que saber callar. La disciplina que abre puertas. Un pianista veterano, curtido de giras y hoteles sin ventanas, le enseña a contar entre frase y frase. 1, 2, 3, 4, mort, high, va, bon antes de atacar la nota. Ella adopta ese conteo como amuleto. Comienza a hilar chambas pequeñas, turnos de radio, revistas musicales. Su nombre corre como murmullo entre productores. No es ascenso meteórico, es escalera de peldaños firmes. Y cada peldaño cobra su precio. Horas de ensayo, renuncias íntimas, una soledad cuidadosamente planchada. Al cerrar una noche larga, el pianista le regala un consejo. Cuando llegue la oferta grande, respira hondo y pregúntate qué estás dispuesta a perder. Ella asiente sin comprender del todo que, para ganar un destino, a veces hay que despedirse de una ciudad. La puerta mexicana se abre. Cruzó la frontera con una maleta sobria y una certeza callada. En la capital del altiplano, el melodrama tenía otra luz. El primer set la recibió con un silencio expectante y ella, con la respiración medida en 4 tiempos, dejó que la cámara se acercara hasta escuchar su pulso. No cambió su forma de decir, la afinó. Comprendió que México no pedía estridencia, pedía verdad sostenida. Al final de la jornada, un técnico de luces le dijo algo que guardó como talismán. Aquí los close-ups premian el coraje de no parpadear. Una cámara que la entiende. El director marcó acción, y su voz, afinada por años de escenario, se acomodó en el encuadre como si hubiera nacido para ese rectángulo. En un plano sostenido, dejó caer una lágrima sin romper la dignidad del gesto. La toma quedó a la primera, y la sala de visionado respiró al mismo tiempo. Allí se selló un pacto silencioso. Ella entregaría precisión y control. La industria le daría historias donde su timbre de cristal pudiera sostener el peso del destino. Llegaron guiones con mujeres que luchaban por amor sin perder el porte. Personajes escritos para su manera de mirar cuando decide callar. La novia de América. La radio repitió su nombre hasta volverlo costumbre. En los teatros, el público llegaba temprano como si buscara asiento también dentro de la canción. La prensa la bautizó con una promesa que cruzaba fronteras y su calendario se volvió mapa. Giras, estrenos, entrevistas en las que respondía breve y exacta. En el estudio, conocieron su ritual. 1 minuto de silencio antes de grabar. Un sorbo de agua tibia. Una indicación al pianista para bajar medio tono si la emoción lo pedía. No había capricho, era método. Y el método comenzaba a construir un mito. El rumor y la maleta. Entre felicitaciones y flores, un murmullo viejo viajaba con ella como sombra en la valija. Un desacuerdo con el poder. Una puerta cerrada sin estruendo. Una despedida que nunca se dijo en público. No lo explotó en titulares ni lo negó con furia. Eligió seguir cantando. La disciplina le trazó puentes donde otros veían muros. A veces, al terminar una función, quedaba sola frente al espejo y se preguntaba cuánto costaba la elegancia cuando el ruido del mundo insistía. En esa duda, sin dramatismos, aprendió a sostenerse. El aplauso como brisa, la vocación como ancla, el método de acero. Para sostener el brillo, se impuso reglas que parecían de otro siglo. Dormir temprano, cuidar la garganta como cristal, estudiar el texto hasta poder decirlo sin pensarlo, entrar al set con la emoción domada y soltarla solo cuando el foco lo pedía. Si la escena exigía fragilidad, la construía desde la espalda. Si pedía furia, la escondía en los ojos. La exactitud no la volvía fría, la volvía peligrosa.
podía quebrar al espectador sin subir la voz. Así, con una mezcla rara de ternura y filo, consolidó su cima mexicana, mientras el rumor persistía como un zumbido lejano que, de vez en cuando, le recordaba que todo triunfo tiene su precio. La grieta que no se nombra. El éxito abre puertas y a veces también despierta sombras. En un camerino perfumado a talco y laca, una frase dicha en voz baja empieza a circular como corriente subterránea. No hay titulares, hay miradas. Ella entiende que en el mundo del espectáculo el poder no siempre se anuncia. A veces te roza el hombro y sin tocarte decide tu camino. Ese murmullo le exige una decisión adulta. Cuidar la obra, proteger la voz, no perder el paso. La elegancia, en esos días, deja de ser glamour y se convierte en armadura. Un desacuerdo con consecuencias. En reuniones discretas y pasillos más largos que las alfombras, algunos aconsejan paciencia, otros sugieren desaparecerse un rato. Ella escucha sin suplicar. Sabe que la disciplina no hace ruido, pero mueve montañas. La noche en que comprende que ciertas puertas no volverán a abrirse del mismo modo, guarda sus partituras con la serenidad de quien confía en su oficio. No rinde cuentas a nadie, rinde cuentas a la canción. El precio se siente en el aire. Invitaciones que tardan, silencios telefónicos, contratos que se enfrían. Pero también aparece otra certeza. El arte encuentra rutas cuando el mundo se empeña en cerrarlas. La maleta y el mapa nuevo. La decisión de cruzar a México no nace de un arrebato, nace de estrategia y fe. Una maleta sobria, un par de vestidos, partituras dobladas con esmero y la brújula puesta en una industria que entiende el melodrama como idioma nacional. La llegada huele a set recién pintado y a café de madrugada. Los productores la miran trabajar y ven algo raro en tiempos de prisa, método, precisión, economía del gesto. Su primer protagónico en suelo mexicano la instala sin estridencia. Una mujer que sostiene el plano con la quietud de quien ha atravesado tormentas y no necesita contarlas. El amor como pacto silencioso. En medio de horarios feroces, aparece un compañero de ruta que escucha antes de opinar y toca el piano como si acariciara el aire. El vínculo no se vende en revistas, se construye en salas de ensayo, en funciones agotadoras, en silencios compartidos. Ella descubre que el amor, cuando es alianza y no ruido, sostiene la profesión como un andamiaje invisible. Entre ambos, instalan una casa que tiene reglas simples: trabajar con dignidad, llegar puntuales, hablar poco de lo que otros gritan. Afuera, el eco de viejos rumores insiste. Adentro, la música ordena el día, la profecía y el espejo. Una noche, después de un estreno impecable, una admiradora le dice que nació para llorar en pantalla sin quebrarse por dentro. Ella sonríe con gratitud, pero en el espejo del camerino escucha otra frase, un aviso íntimo. Todo fulgor cobra su parte. No es miedo, es lucidez. Empieza a elegir con más cuidado. Personajes que resisten sin cinismo, guiones que honran la palabra, canciones que no confunden lágrima con espectáculo. Y, sin anunciarlo, hace un voto. Cuando la voz pida descanso, sabrá retirarse a tiempo. Esa promesa, apenas un susurro, la acompañará como una línea escrita al margen de cada contrato. La pantalla chica la reclama. Cuando el cine empezó a hablar más bajo, la televisión la llamó por su nombre completo. En el set de una telenovela, con horarios que mordían la madrugada, su disciplina volvió a ser brújula. No llegó a reinventarse con estruendo. Se acomodó con silencio en un medio que exigía constancia y mirada certera. Sus escenas se volvieron pequeñas clases de precisión emocional. Ningún gesto sobraba, ningún sollozo escapaba del marco. La audiencia reconoció esa elegancia que no caduca y la adoptó,
para el ritual nocturno de la familia, el archivo y la memoria. Entre llamados y ensayos, ordenó baúles con fotografías, partituras, recortes. Había en ese acto una intuición. El tiempo borra sin pedir permiso. Escribió notas al margen de viejos guiones. Subrayó frases que la habían sostenido en días ásperos. Guardó cartas que hablaban de amores discretos y lealtades largas. El pasado, así dispuesto, dejó de ser rumor y se convirtió en constancia. Una vida de trabajo que podía medirse en páginas, en cintas, en vestidos marcados con su nombre. No era nostalgia, era oficio de conservadora de su propia leyenda. El último set que huele a nuevo. Años después, volvió a escuchar el llamado de un protagónico moral, la matriarca que observa, corrige, perdona. En el foro, los más jóvenes se acercaban con una mezcla de timidez y devoción. Ella respondía con 2 o 3 indicaciones técnicas y una sonrisa que parecía bendición. Hubo una jornada en la que el cuerpo habló antes que la voz, y el equipo entendió que el brillo también cansa. Ella pidió 1 minuto de silencio. Respiró hondo y terminó la toma con una dignidad que se volvió relato de pasillo. Supo, al cruzar el umbral del camerino, que había cumplido otra temporada de su destino. Velorios adelantados. En los periódicos, de tanto en tanto, aparecía su nombre acompañado de rumores de retiro o despedidas anticipadas. Ella los leía sin rencor, como quien escucha campanas lejanas que aún no tocan su hora. Contestaba trabajando, que fue siempre su manera de hablar claro. El público, agradecido, seguía encontrando en su presencia una promesa, que el drama podía decirse con compostura y que el dolor, cuando se nombra sin grito, enseña. La despedida discreta. Llegó el momento en que la voz pidió descanso. No hubo conferencia, no hubo epitafio rojo, hubo familia, hubo rezos, hubo un país que la sintió cerca aunque viniera de otra orilla. Su adiós, sin teatralidad, pareció una última enseñanza de estilo. Retirarse a tiempo también es una forma de arte. En la memoria colectiva quedó una certeza. Su oficio nunca traicionó a su persona. El rumor que persiste. Con el paso de los años, volvió la pregunta que había cruzado fronteras con ella. ¿Qué puertas se cerraron realmente y cuáles eligió no tocar? La historia nunca ofreció una respuesta completa, y quizá en esa zona de sombra habite parte de su encanto. La posibilidad de una decisión en voz baja que cambió un itinerario sin necesidad de escribirlo en un titular. La estela en 2 patrias. En aulas de canto se estudia su fraseo. En escuelas de cine se pausan sus close-ups para explicar dignidad en plano corto. Argentina la dice hija. México la cuenta suya. Entre ambas patrias, su nombre quedó como puente seguro, una forma de cantar que sostiene, una manera de mirar que consuela, un modo de estar en escena que honra el trabajo. La novia de América, al final, fue también su guardiana. Al mirar hacia atrás, la figura de Libertad Lamarque queda como un trazo firme sobre un mapa hecho de viajes, rumores y música. No fue solamente una voz afinada hasta el cristal. Fue una ética de trabajo que resistió modas, distancias y agendas ajenas. Aprendió pronto que el escenario se gana con silencio antes de la primera nota y convirtió ese silencio en método: respirar parejo, domar el temblor, decir lo justo. Entre Buenos Aires y Ciudad de México, entre el bandoneón que huele a puerto y el set que huele a pintura fresca, fue edificando una casa portátil donde la dignidad nunca estuvo en venta. Si el mundo pedía gritos, ofrecía precisión. Si el mundo exigía confesiones, respondía con obra. Su mejor biografía se filmó a plano fijo. Entrar, mirar, sostener, irse sin cerrar la puerta de golpe. En las luces largas de la época de oro, cuando el melodrama marcaba la respiración de todo un continente,
Ella enseñó la fuerza de lo contenido. Sus personajes no imploraban, pedían justicia con una ceja apenas levantada. Sus canciones no arrodillaban, acompañaban a quien las escuchaba a ponerse de pie. Por eso fue novia y fue maestra. Novia de América por la promesa de elegancia que llevaba en el andar. Maestra, porque cada toma suya, cada fraseo, parecía una clase sin pizarrón. Quiso la fortuna va con la Mern, que su historia cruzara fronteras. Quiso su carácter que ese cruce no fuera un escándalo, sino una decisión con los papeles del oficio en regla. Queda, sí, la sombra persistente de aquella puerta que tal vez se cerró lejos del micrófono. No sabremos del todo si fue empujada hacia afuera o si decidió abrir otra salida. Importa menos el veredicto que la consecuencia. Eligió seguir cantando. Eligió actuar con un rigor que no admite trucos. Ese es el núcleo de su misterio. No la intriga ruidosa, sino la serenidad con que sostuvo su ruta en medio del murmullo. Allí vive la lección para quienes vienen detrás. El brillo no es el foco, es la exactitud. El éxito no es alfombra roja, es repetición humilde de un rito de trabajo. Hoy su estela se reparte en 2 patrias y en varias generaciones. En Argentina se detiene el tiempo cuando un maestro de canto habla de su legato. En México, una clase de cine congela un close-up para explicar cómo se llora sin perder la postura. Y en algún foro, una actriz joven apaga el ruido del teléfono, bebe un trago de agua tibia y entra al set con 1 minuto morfut de silencio. Está repitiendo el mismo rito, sin saberlo. La memoria de libertad no necesita vitrinas. Habita los hábitos de quienes entienden que el arte, al final, es precisión con alma. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo.